distancia. Este grupito de allá, tome distancia. Se me van separando. Se nos van separando. Abrir campito, pero no nos ve. A este caballero ustedes lo conocen mucho porque ha sido parte de Teleantioquia a través de sus programas jurídicos, pero hoy nos acompaña para hablar de los mitos de las pensiones. Juan Carlos Hurtado, abogado y presentador también, porque te ha tocado también ser presentador del programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sí, efectivamente, director del programa, presentador, porque soy periodista y abogado. Entonces, bueno, aquí nuevamente con ustedes disfrutando de este programa que me gusta mucho. Te salvaste de ser la cámara y de ser, pues, el asistente mejor de dicho, redes. de todo. Y si toca también. Pero dijo que nervios de que si tiene todos. Presentador, abogado, cero. Pero el pánico escénico siempre será. No, y con tres viejas. Yo creo que son las mujeres más bien las que le tienen nervioso. Apabullan a uno. Pero hoy vamos a hablar de pensiones, Sí, nosotros ya claro. estamos casi pensionando, mentira. Hoy vamos a hablar de pensiones porque creo que existen demasiados mitos alrededor de ellas y hay muchas personas que no saben a qué tienen derecho realmente en el momento de la pensión. ¿Cuáles son esos mitos más comunes que escuchas tú a través de consulta? Quería traer ese tema hoy aquí porque muchas personas le dicen a uno, Juan Carlos, es cierto que la pensión se acaba. La pensión no se acaba, ni siquiera con la muerte, porque aquí hablábamos anteriormente que con el fallecimiento del pensionado o de quien aporta en pensión hay unos posibles beneficiarios. Entonces, la pensión nunca se acaba, ni en el fondo privado, ni en Colpensiones, que es el fondo público. Eso hay que tenerlo muy claro, la pensión nunca se acaba. ¿Qué pasa si no cumplo con los años o las semanas para poderme pensionar? Bueno, eso es un tema bien importante porque nos han preguntado en distintas ocasiones, es que yo quiero ir a retirar lo que tengo en la pensión porque necesito la plata, sobre todo en pandemia. Ni en el fondo privado, ni en Colpensiones puede uno retirar los aportes, solamente cuando se cumplen las edades, las mujeres 57 años, los hombres 62. No se puede retirar nunca esos recursos, no funciona como si fuera un ahorro especial, no, la voluntad es pensionarse, quien no se logra pensionar, pues le devuelven los recursos que algunos llaman devolución de aportes en fondo privado, indemnización sustitutiva en Colpensiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, cuando usted llegue a esto, pásese a Colpensiones, no siga en el fondo privado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre los dos. Es importante, y aquí lo habíamos explicado alguna vez, quien esté en un fondo privado de pensiones y gane y haga aportes mayores a 2 salarios mínimos, le conviene más estar en Colpensiones. Pero si usted es una persona que aporta sobre un salario mínimo, se mantiene sobre esa línea, se puede quedar en el fondo privado y no tiene ningún problema. Es más, se pensiona con 3 años menos, son 1.150 semanas. Entonces, por ese lado, no hay ningún inconveniente. Doctor, también he escuchado que mucha gente, cuando ya sabe que se van a pensionar, esos últimos años cotizan mucho más para que les suba. ¿Es cierto esto? Son ejercicios que se hacen porque en Colpensiones, por ejemplo, se tiene muy en cuenta o toda la vida laboral o los últimos 10 años. Entonces hay personas que dicen, hombre, yo quisiera en los próximos 10 años, como mi vida laboral no fue muy activa y no tuve muchas cotizaciones altas, voy a cotizar alto, y uno puede hacer esos aportes, conseguir un buen empleo y cotizar alto para tener una mejor pensión. Muchos hacen ese ejercicio, lo que pasa es que a veces resulta un poco exigente porque obviamente hay que cotizar alto. ¿Quién garantiza que esas pensiones puedan seguir por seculorum, por decirlo así? Es decir, ¿quién me garantiza que la empresa del Estado o las empresas privadas no se vayan a quebrar y que la plata de todos quede volando? Bueno, yo particularmente confío mucho en Colpensiones. El privado se puede, digamos, en términos coloquiales, puede volar, pero el Estado, ¿por dónde se va a ir? Ajá. Claro que casos han ocurrido, pero yo creería que el sistema de pensiones privados es muy fuerte porque lo manejan grandes subgrupos económicos. Y Colpensiones es del Estado, entonces no creo que el sistema pensional tiene dificultades, pero no que vaya a desaparecer. Aquí va porque no sé realmente cómo funciona. Digamos que ya estoy en el último año laboral, próximo a pensionarme. ¿Cuáles son los procesos? ¿Se encarga la empresa? ¿Tiene uno que voltear? ¿Eso es mucho papeleo como todo en este país? ¿Cómo funciona? Bueno, ese es hay otro mito que es que yo quiero ingresar ya los documentos para pensionarme. ¿Pero cuántos años te falta? No, tengo 56, falta un año para los 57. No, solamente cuando se cumple la edad es cuando yo llevo los requisitos, los documentos que me piden en el fondo privado o en Colpensiones, y más o menos en 3 o 4 meses usted recibe la pensión si cumple con todos los requisitos, o la devolución de aportes o indemnización sustitutiva en caso de que no tenga los requisitos. 3 o 4 meses hay que ser juiciosos para uno sostenerse, mantenerse mientras eso, pues... Ahí hay un tema bien interesante porque hay personas
personas, y esto es bien importante, que a veces le dicen, vea doctor, es que a mí no me pagaron el retroactivo. ¿Qué es el retroactivo? Una vez yo ingreso los documentos para la pensión, solamente yo debo retirar, si no voy a seguir trabajando, pues retirarme del sistema de seguridad social, para que cuando llegue la pensión, esos 4 o 5 meses, lo que tarde, me den ese retroactivo. Pero si yo sigo en el sistema haciendo aportes, no hay retroactivo, porque usted sigue en el sistema. Ah, por eso es que... Que hay gente que dice el retroactivo, no, pero es que usted nunca se retiró. Había que retirar, o sea, tienen que retirarse para que si empiecen a decir, no me han pagado. Exacto, son 6, 7 meses. Anteriormente esos retroactivos eran muy grandes porque se demoraban 1 o 2 años para reconocer la pensión. Sí. Entonces llegaba toda esa plática acumulada. ¿Y hasta cuándo le pagan a uno pensión? ¿Hasta que se le acabe la plática que uno guardó? Ese es un mito bien importante. No es hasta que se acabe la plata. La pensión, tanto en fondo privado como en Colpensiones, es hasta la muerte del pensionado y hay unos beneficiarios en algunas ocasiones de esa pensión. Vení, por ejemplo, mi abuelita tiene 103 años. En el caso de que mi abuelita fuera pensionada, ¿seguiría entonces cobrando pensión? O sea, si ella está pensionada, no, sigue puede durar cobrando 200 pensión. años y la pensión la sigue cobrando. No o sea es porque, que no porque es... cumplió 70 y ya no más, no. Ah, no, es que usted ahorró durante 20 años. ¿Y ya se acabó la solamente... plata? No es así. No Bueno, ¿y qué funciona pasa con los que dejan de trabajar, que no siguen aportando a la pensión? Ese es un tema bien complicado porque estamos en un país donde hay mucha informalidad. Yo siempre le digo a la gente, haga lo posible, si es trabajador independiente o si está sin trabajo o algo, traten lo posible menos de pagar esa seguridad social. Porque la pensión, muchos dicen, no, yo no voy a pensionar, la pensión hace falta. Porque hay 3 escenarios, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobreviviente. O sea, uno tiene que, así como uno compra seguros para la moto y para el carro, la pensión es una póliza para los seres humanos, para protegernos en eventualidades. Se podría el caso de, por decir, hay muchas amas de casa, Sí. ¿cierto? La ama de casa normalmente nunca ni tiene pensión ni tiene absolutamente nada. Sería interesante a esa ama de casa, así sea, vincularla al tema de la pensión. Claro. La ama de casa tiene algo que es importante, pues bueno, cumple una labor que se considera un trabajo, y a eso lo ha venido trabajando mucho las altas cortes y tal. ¿Qué podrían hacer las amas de casa? Al menos hacer unos aportes a seguridad social como independientes. Porque eso va a permitir que en el futuro tengan pensión. Además que tienen una ventaja que las mujeres, precisamente por esa circunstancia, se pensionan más jóvenes que los hombres. Sí. Las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62. Entonces, aquí querían reformar, no, que subamos la edad a los 62 de las mujeres. No, las mujeres, por toda la historia que hemos tenido, en el mercado laboral han tenido más dificultades. Pero yo sí sugeriría una ama de casa que tenga capacidad de pago, que haga aportes al sistema de seguridad social. Muy bien, ¿y qué pasa con las empleadas domésticas? Yo alguna vez tuve una que me decía, no pague la pensión, démela a mí. No. Entréguemela en la mano que yo la necesito, me sirve. Yo decía, pero no, porque es a futuro que la vas a recibir. No es ahora que la necesito. No solamente eso, sino que luego problema? Cuando se va te lleva a la oficina de trabajo y te saca media vida. Y le pongo un ejemplo. Un accidente que le ocurra a ella y haya una pensión de invalidez, ¿sabe a quién le van a reclamar la pensión? A usted. Claro. Porque no es que yo estoy en el régimen subsidiado, no me afilie. Si hay un accidente, ¿quién paga la incapacidad? La EPS, ¿quién no tiene EPS? Si es un accidente laboral, no hay ARL, ¿quién paga ese accidente laboral? Si es una pensión de invalidez de origen común, no hay pensión, entonces lo que van a decir, no, es que ella me tenía contratada, pero no, ella no le va a decir que usted le daba la plata. No, porque se voltea el argumento. Sí. Usted presuntamente le hace un favor, pero termina usted perjudicada, porque cuando la lleven una demanda oficial al trabajo y toda la cosa, los jueces no le van a tener ninguna compasión. Claro que sí. Además, importantísimo tener en cuenta eso. Sí, eso es súper importante. Hoy en día los que están en esa informalidad con respecto a los empleados domésticos, tanto para ellas es ley como también para el empleador. Y de verdad que son muchos los casos en que uno escucha, yo tengo familias en acción, yo tengo el régimen subsidiado, yo estoy en el SISBEN, démelo a mí, págamelo a mí, yo le firmo, eso no sirve. O trabaje o quédese con los subsidios. Es una protección para el empleador y para el trabajador. Y ojo con esto, el empleado doméstico tiene todas las garantías laborales. No es que me vino para ayudarle a una muchacha que vino de un pueblo, un muchacho que va a colaborar. No, tiene se le deben pagar todas las prestaciones y todo. O si no, miren qué hacen, porque es que son personas que también trabajan y es un trabajo Entre otras cosas, también por un tema de responsabilidad. Sí. Yo creo que con nuestro propio país, porque es que cómo vamos nosotros a defraudar a nuestro país y cómo vamos a hacer un engaño también cuando hay muchas otras personas que pueden estar esperando la oportunidad de ese SISBEN, de ese subsidio también. Hay que irlo soltando conforme la gente va trabajando.
si hacen todas esas cotizaciones y usted como empleador las obliga o les dice así tiene que ser, van a tener una pensión que lo van a agradecer cuando lleguen a lo que hablábamos de las edades, que ya no puedan trabajar, que ya estén uno cansados. cree que no va a llegar allá. Uno piensa que no. Es que uno sí llega. Y llega ¿sí el o no? momento. Sí llega. Exacto. Y qué triste llegar y decirle, qué pena, esa pensión no se le va a dar porque te faltan 5 años, 6 años. Sí. Ah, pero es que yo trabajé con una señora y ella nunca me afilió. No, es que eso también es de parte y parte. Sí. Uno debe decirle al empleador, afíleme. Claro, si no, no Y le trabajo. revisarlo, porque es que ya hay correos Y hacerle que te los seguimiento. llegan y hacerle seguimiento. Y es muy demorado el tratar de cobrar mi pensión. Es un proceso muy largo. No, no es largo, no es complicado. Lo importante, o sea, lo primero que uno sí debe hacer es a los jóvenes, coticen, hagan aportes al sistema. Es que estamos hablando de cotizaciones de 25 años de cotización en fondo público, en privados 23. Entonces no dejen eso y que no, yo lo hago después, cuando tenga 30 o 35, puede que el tiempo no le dé. El trabajo es fluctuante, lo que se llama ahora. La vida más. La vida, esto se va rápido. Es mejor tener una pensión de un salario mínimo que no tener nada. No solamente eso, usted puede ser muy joven y está pensionado y resulta que fallece, pues esa pensión de superviviente le puede quedar a su hijo. Exacto. Y le puede ayudar a su hijo y a la que fue su esposo Los también a beneficios lograr que hablaban. sobrevivir. Así que es muy importante Ustedes hacerlo. parecen abogadas, la tienen clara, eso es cierto. Ay, Sí. dígame Tenemos nomás, quien nos doctora. explique que es diferente. Es Estamos bien distinto. asesoradas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Juan Carlos Hurtado o Gran Ciudad Medellín, que es un programa pues, que tenemos también en redes, pero aquí están los datos. Estamos en la línea de WhatsApp. Ustedes en este momento pueden enviar mensajes o llamar 301-786-9136. Juliana Chavarría, nuestra asistente, en este momento ya recibe los mensajes. Hay una línea única. Recuerden pues que hay que... 604, el nuevo adelante. indicativo 604-444-5314. Hay un correo electrónico, granciudadmedellín@gmail.com. Edificio del Café, importantísimo. Llámenos para la cita. No lleguen a la oficina porque nosotros tenemos una agenda muy organizada y como hay que revisar documentación, entonces qué pena no decirle a la persona, no, venga después. Que nos llamen, que nosotros, la consulta no tiene además costo. Tengo una pregunta de una televidente y esta no se puede quedar por fuera. Dice, ¿cómo hace uno para afiliarse si es independiente? Eso es muy costoso. No es difícil, no es costoso. Es más, nosotros, ese es un tema que vamos a tratar la próxima semana. Hay muchas personas que no saben cómo afiliarse, que tienen empresas y le dicen a la secretaria o a cualquier asistente, pague la seguridad social. No, eso tiene que saber qué riesgos son, en qué PS lo afilian, en qué fondo de pensiones. Todos esos son detallitos que vamos a explicar más adelante acá porque los pequeños y medianos empresarios se duermen en eso y cuando hay accidentes laborales no saben cómo reportarlos y vienen los problemas y los ay. Pero mejor dicho, usted va a tener que volver porque... La otra semana, el jueves. Que vieras. O sea, tengo Muchas esto lleno de preguntas. Nos Sí. vamos a tener que hacer una solo de preguntas-respuestas. Una sección acá. ¿Le parece? Sí, estoy totalmente dispuesto. Gracias, doctor Hurtado. Qué bueno que nos acompañó hoy. Doctor Hurtado, Gracias. porque estamos al aire. Luego, compañero, cuando ya Juan estamos Carlos. fuera del aire. Ya regresamos.